Buenos días con todos. Mi nombre es Sofía Ortiz, soy residente de primer año de la especialidad de geriatría y en esta oportunidad estoy encargada del artículo de revisión de esta semana, el cual es el siguiente, ¿no? Trata acerca de la suplementación con proteína sola o la suplementación con proteína y vitamina D en las medidas con respecto a lo que es sarcopenia, ¿no? Fue una revisión sistemática y metaanálisis. Los autores en sí fueron varios, la mayoría fueron nutricionistas y algunos personales especializados en ejercicio. Es muy importante también recalcar de que se tuvo la colaboración de diversos países, como por ejemplo Irán, Canadá, Brasil, y esto pues va a indicar, ¿no?, el impacto que tuvo este estudio. Los autores declararon no tener ningún conflicto de interés en relación al artículo. Fue recibido en diciembre del año 2022 y aceptado en mayo de 2023. Se publicó en la revista Advances in Nutrition. El objetivo en sí del estudio fue realizar una revisión de diversos ensayos clínicos en los cuales se quería evaluar el efecto de la suplementación con proteína de suero sola y el efecto de la suplementación con proteína asociada a vitamina D sobre lo que es la masa muscular, la fuerza y la función física en los pacientes adultos mayores, tanto sanos, frágiles o con sarcopenia. Entonces, primero, para empezar con una pequeña introducción, sabemos ya de que la sarcopenia es un síndrome geriátrico, el cual se caracteriza porque hay una pérdida tanto de masa muscular, de fuerza y de función física. El tratamiento de la sarcopenia va a abarcar tres cosas muy importantes en realidad, lo que es el ejercicio de resistencia y una adecuada nutrición, la cual va a ser dada por la ingesta proteica y también valorar el tema del déficit de la vitamina D. Sabemos que la proteína de suero es una proteína en sí de alta calidad y es de fácil digestión, que va a contener a todos los aminoácidos esenciales, sobre todo o principalmente lo que es la leucina, y que la vitamina D tiene ya cierta acción a nivel muscular. Vamos a ver que regula la expresión genética, va a mejorar la función neuromuscular y también regula las citoquinas antiinflamatorias. La metodología de este estudio fue pues la revisión de diversos ensayos clínicos y se quería evaluar el impacto de esta intervención. Con respecto a la población, presentamos los criterios de inclusión, que fueron adultos mayores de 60 años con o sin sarcopenia o fragilidad, pero que no tengan alguna otra enfermedad que pueda afectar los resultados que queríamos evaluar. Y los criterios de exclusión fueron pacientes pues que tenían, por ejemplo, alguna neoplasia, que tenían diabetes, alguna enfermedad pulmonar crónica o algún trastorno neurológico, como por ejemplo Parkinson o demencia, que afectará los resultados. La intervención entonces teníamos dos grupos, pacientes que recibieron solamente la proteína de suero y el otro grupo que eran los pacientes que recibían la proteína de suero con vitamina D. Y bueno, en ambos grupos hubo pacientes que tuvieron ejercicios de resistencia, ¿no? El grupo control fueron los pacientes que no recibieron ninguna intervención o un placebo y lo que se quería evaluar, el outcome, el resultado, era la masa, la fuerza y la función física, ¿no? Cómo mejoraba esta intervención en estos aspectos. Entonces, se revisaron en sí 1.712 estudios, pero de los cuales, según los criterios de selección, de exclusión, ¿no? Se tuvo un total final de 30 estudios. 22 de ellos recibieron lo que es solamente proteínas y 8 de ellos las proteínas con vitamina D. Ahora, es muy importante también recalcar cuál fue la dosis de proteína en estos pacientes. Por ejemplo, el grupo de pacientes que solamente recibió proteína recibió aproximadamente entre 15 a 40 gramos al día. En los pacientes que era adicionado vitamina D, recibía entre 8,5 a 40 al día. Y también importante saber de que la vitamina D que recibieron cada paciente osciló entre 100 a 800 unidades al día. Y bueno, empezamos con los resultados. Importante antes de ello explicar lo que significa esta medida, ¿no? Que es la diferencia de medidas estandarizadas, que en sí nos va a permitir hacer una comparación de los resultados de los distintos ensayos clínicos. Un valor mayor a 0,8 nos podría indicar que fue un efecto significativo.
¿no? Entonces empezamos con el grupo que solamente recibió proteínas. ¿Cuál fue el efecto a nivel de la masa muscular? En sí, como podemos ver a nivel general, no tuvo un efecto significativo, no tuvo un valor de 0,1. Pero si lo desglosamos por subgrupos, podemos ver de que en los pacientes que tuvieron sarcopenia o pacientes frágiles, sí hubo cierta mejoría, ¿no? Se tuvo un valor de 0,9. En esta otra tabla podemos ver el efecto de la suplementación con proteína sola a nivel de la fuerza muscular. De igual manera, no hubo un efecto significativo, pero si vemos a nivel de los subgrupos, podemos ver que en los pacientes que tuvieron o recibieron ejercicio de resistencia y los pacientes que tuvieron altas dosis de proteínas, más de 20 gramos, pues tuvieron un pequeño efecto significativo. Si bien no llegaron a ser superiores a 0,8, pero dentro de o a comparación del resto, pues fue significativamente un poquito mayor. Y con respecto al efecto de la suplementación proteica en la función física, de igual forma, ¿no? Generalmente no tuvo un efecto significativo, pero si vemos por subgrupos, podemos ver de que en los pacientes que no tuvieron ejercicio de resistencia o en este caso los que tuvieron baja dosis de proteína, pero una duración prolongada, sí hubo mayor beneficio, ¿no? Y algo muy importante también es que sí hubo un efecto significativo en los pacientes sarcopénicos o frágiles, ¿no? Con un valor de 1,2. Y ya nos vamos al otro grupo, que son los pacientes con la cosuplementación. Entonces, aquí es importante porque vamos a poder observar diferencias con respecto al grupo anterior, ¿no? Por ejemplo, empezamos cómo fue el efecto a nivel de la masa muscular. Entonces, podemos ver que a medida general, miren, el valor era de 0,9. Entonces, sí había un incremento significativo de la masa muscular con la cosuplementación. Y a diferencia del otro grupo, pues era mayor en los pacientes adultos sanos y en una corta duración, menos de 12 semanas, ¿no? Por otro lado, tenemos cuál fue el efecto a nivel de la fuerza muscular. Y podemos ver aquí también que sí, el efecto fue muy marcado. Tenemos un valor de 2, ¿no? Y si lo desglosamos por subgrupos, podemos ver que incluso fue mayor en los pacientes que no tuvieron ejercicio físico y de igual forma en un periodo corto, ¿no? Menor a 12 semanas. Y por último, en este resultado que nos habla acerca de la función física, podemos ver, ¿no? Miren, a nivel general era el valor de 3. Entonces, sí, pues ofrece una mejora extraordinaria en lo que respecta a la función física. Y de igual forma, como se repite en las tablas anteriores, en este subgrupo podemos ver de que los pacientes, incluso que no recibían ejercicio de resistencia o que recibían una corta duración, pues se veía esta mejora significativa, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque a diferencia del grupo que solamente recibió suplemento con proteína sola, no se veía estos cambios tan marcados, ¿no? Entonces, como discusión, podemos decir que los adultos mayores que tienen baja masa muscular van a requerir mayor ingesta de proteínas y esto va a respaldar los efectos que ha tenido la suplementación proteica sola, sobre todo en este grupo de pacientes que son sarcopénicos y frágiles, ¿no? Con lo que respecta a lo que es la corrección de esta deficiencia de vitamina D, va a sustentar este efecto positivo que tuvo la cosuplementación. Incluso podemos ver cómo aumentaba notablemente la función física. Y algo que me gustaría recalcar aquí es que, como mencioné al inicio, con respecto a la dosis que se daba de vitamina D, era entre 100 o 800 unidades al día. Y si bien sabemos, pues, esta es una dosis podríamos decirla preventiva o de mantenimiento, pero no una dosis terapéutica, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué quiero ir con esto? Es que quizás si nosotros valoramos el déficit de vitamina D en los pacientes, ¿no? Y damos el tratamiento, que es más o menos entre 2.000 a 4.000 unidades como máximo, dependiendo qué nivel de déficit de vitamina D tengamos, quizás este efecto sea mucho mayor, ¿no? Porque, como lo dije, la dosis que se usaba fue muy bajita, ¿no? Fue una dosis de prevención o mantenimiento, entonces es importante ello, ¿no? También pues que la suplementación con proteína sí mejora la función física, quizás por el cambio sutil que hubo en la masa muscular, ¿no? Y la cosuplementación, pues sí, se vio que mejora mucho la fuerza, la función física, incluso en pacientes que no recibieron ejercicio y en un periodo muy
corto, ¿no? A diferencia del grupo que recibió solo proteína en suero. Entonces, como conclusiones, la proteína de suero, cuando se combina con el suplemento de vitamina D, va a mejorar mucho lo que es la sarcopenia, ¿no? Muestra una recuperación significativa a nivel de lo que es masa, fuerza y función física, incluso en ausencia de ejercicios y en periodos cortos, ¿no? Eso sería todo. Gracias.